El cerebro, o materia gris, Claudia, como se lo conoce comúnmente, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas como pensar, abstener, leer y reacciones del organismo, acciones y funciones corporales en respuesta de estímulos sensoriales. Y por ello, la Federación Mundial de Neurología, por sus siglas en inglés, elevó su voz para proclamar el 22 de julio como el Día Mundial del Cerebro. Hay que cuidarlo. Y es lo que le vamos a preguntar cómo y por qué a la doctora Gabriela Ferretti, que es médica neuróloga y divulgadora científica del grupo MediHome, a quien tenemos en línea. Doctora, ¿cómo le va? Gabriela, Fernando Costabile, Claudia Durán la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudia? Fernando, buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que tomemos conciencia de la importancia de cuidarlo y del rol que tiene, la importancia que tiene el cerebro en nuestro diario vivir. Así es. Mira, el cerebro es nuestro rector absoluto de todo. Por él pasan no solo el control motor del movimiento, sino también la conexión con el mundo exterior a través de los sentidos, del oído, de la vista, del gusto, del tacto. Nos permite procesar todo esto que está pasando en el afuera. También nos conecta con las emociones y nos permite actuar. O sea, realmente el cerebro, antes se hablaba un poco como de la emoción que tenía que ver con el corazón y que el cerebro era como frío y calculador. Y la realidad es que quien hace toda la tarea integrativa es nuestro cerebro. Así que, por supuesto que tenemos que cuidarlo y darle una buena vida a nuestro cerebro, porque es lo que nos va a acompañar y es lo que nos va a permitir siempre estar en contacto con el mundo. Es como el cuerpo, digo, en general cuando uno piensa hay que hacer ejercicio físico porque nos mantiene en forma, saludables. Con el cerebro pasa lo mismo, digo esto porque en cosas que hemos ido leyendo, porque nos llaman la atención, por ejemplo, hace algún tiempo atrás leía que la tecnología nos juega en contra, ¿no? Porque si bien nos hace más fácil la vida, no nos deja que el cerebrito esté activado todo el tiempo en esto de, no sé, se me ocurre pensar, hacer cuentas, la búsqueda, leer más. Digamos que es un tema también la tecnología frente al cerebro, ¿no? Sí, a ver, es cierto, es muy cierto esto que vos decís, pero vos pensás que nuestro cerebro también ha permanecido a través de la cultura humana, donde en principio el hombre de Neandertal era un hombre básico, donde no tenía las comodidades que tenía, y se fueron agregando a través de la cultura nuevos cambios que tenían que ver con el confort, con la automatización. Sí. Y esto en realidad fue siempre un upgrade, fue un salto positivo para nuestro cerebro. Ahora bien, si nosotros seguimos utilizando las mismas, digamos, unas herramientas nuevas como es la tecnología, pero no hacemos algún cambio en nuestra vida respecto de lo que vamos a aprender o respecto de cómo nos vamos a manejar, probablemente sea un estancamiento. Pero es todo tan dinámico, es un sistema tan plástico que tenemos que adaptarnos también a qué es lo nuevo que tenemos que hacer para darle alimentación a ese cerebro. Por un lado, todo lo que tenga que ver con la alimentación saludable. Sí. Probablemente en épocas más primitivas era todo natural. Eran verduras, frutas, pensá que los hombres primitivos eran recolectores. Claro. Entonces comían frutas, verduras, anda a hablarles de colesterol, ¿sí? A estos hombres primitivos. Bueno, hoy nuestro desafío es no a los alimentos procesados, no a las bebidas azucaradas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los hábitos tóxicos, como el cigarrillo, como el alcohol, como las drogas de diseño. Fíjate cuántos nuevos desafíos tenemos que no tenemos que hacer respecto de ese otro hombre primitivo, que no, digamos, que no tenía estos problemas que tenemos ahora, tenía otros, por supuesto que los diezmaba y les permitía vivir mucho menos años que nosotros. Después, el ejercicio físico no solo le hace bien a los músculos, sino también le hace bien a nuestro cerebro, porque activa y aumenta algunas sustancias como son las endorfinas, que nos permite estar de mejor ánimo, que nos permite además oxigenar mejor nuestro cerebro. Entonces son estos cambios de hábitos que nosotros, digamos, que tenemos que
evitar todo lo que sean los hábitos tóxicos y siempre estar aprendiendo alguna cosa nueva. ¿Sí? Si nosotros, a ver, por ejemplo, vas al trabajo, entonces no vayas siempre por el mismo camino. Toma caminos alternativos. Claro. Porque eso va a ser un estímulo. Porque en vez de ver siempre las mismas casas, siempre el mismo camino, siempre la misma esquina, no, descubrí algo nuevo. Pensá, tenés que hacer un pequeño cálculo. A ver, no, son 2 cuadras para allá, no, ahora tengo que doblar. Claro. Estas cosas mínimas, Gabriela. Y después, sí. Perdón, se me ocurre, está buenísimo todo lo que nos está explicando acerca de cómo poder desarrollarlo, cómo poder cuidarlo, ¿no? Y potenciarlo al cerebro. Pero se me viene un dicho a la cabeza que seguramente es muy popular y muchos lo han utilizado a veces en broma, el famoso no te llegue el agua al tanque, haciendo referencia o alusión a que muchas veces no hacemos funcionar bien nuestro cerebro. O que hay algo que no lo hace funcionar. Algo que no lo hace funcionar en la hora de una respuesta rápida o desacertado, lo que fuere. Más allá de esto que está explicando, y muy bien y muy claro a la hora de desarrollarlo, cuando nos metemos un poco más adentro de lo que es el cerebro, el lado izquierdo, derecho del cerebro, que uno está más tal vez asociado al análisis, la lógica y las matemáticas, ¿hay posibilidades de desarrollar algo más focalizado y decir, ok, quiero avanzar en este aspecto? ¿Se puede practicar para reforzar algún hemisferio del cerebro? A ver, el cerebro actúa como un todo, es cierto, porque actúan siempre todos los sentidos, ¿sí? Claro. La vista, el oído, cada sentido, por supuesto, tiene su centro de operaciones, que además se interrelacionan, se integra esta información y se almacena en ciertos lugares en particular, ¿sí? Por eso, esto de pensar, como mucha gente dice, digamos, que es un mito, es, bueno, solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, no. Lo usamos todo, porque mientras yo estoy hablando, estoy manteniendo mi teléfono con la mano izquierda y además es un montón de cuestiones que uno está haciendo. Inconscientemente. Claro. Inconscientemente y otras conscientemente. Entonces, por supuesto, cuando alguien desarrolla, por ejemplo, un violinista, que está tocando el violín 5, 6, 7 horas por día, por supuesto va a desarrollar en ese área que tenga que ver con la motricidad fina, en ese área que tenga que ver con su audición y con la zona integrativa de la audición, seguramente tenga un mayor número de sinapsis, que son las interrelaciones entre las neuronas, mucho más que el resto de la población. Claro. Y esto pasa con las personas que son especializadas en algo. Por eso siempre lo que se dice, mira, nosotros cuando nacemos, nuestras neuronas tienen más o menos 6.000 sinapsis cada una, o sea, hay estas interconexiones son poquitas, pero a los 2 años de vida, ¿sí? Esta cantidad de interconexiones aumenta de manera estrepitosa, ¿sí? Por supuesto, después, bueno, hay algunas podas, pero la realidad es que lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestras neuronas cada vez hagan más interconexiones, y eso lo van a hacer en función de la necesidad, porque si yo hago siempre lo mismo, con estas rutas que ya tengo de asociación, me alcanzan. Tal cual. Ahora, si yo quiero atravesar el pastizal, no por el sendero, sino por el pastizal mismo, voy a tener que hacer un trabajo especial, ¿sí? Para machetear y para hacer ese mismo sendero, que seguramente la primera vez que lo pase no va a estar tan delimitado, pero si yo todos los días paso por ese nuevo sendero que yo misma fabriqué, seguramente pase a ser nuevamente como una ruta donde yo puedo caminar mucho más tranquilamente. No sé si se entiende. Sí. Por supuesto que se entiende, Gabriela. Una consulta un poco vinculada con esta realidad que hoy por hoy tenemos, y mucho se ha hablado de cómo ha afectado la pandemia, las restricciones, las medidas, en el estado de ánimo, en las personas, digo. Ha sido determinante la pandemia en un montón de aspectos. La pregunta es, Gabriela, teniendo en cuenta que obviamente hay estudios y el virus es algo nuevo que nos enseña todos los días algo especial, ¿se habla de las consecuencias del coronavirus, aquellos que han padecido la enfermedad, que tenga consecuencias serias, por ejemplo, en el cerebro? De eso, digo, ¿hay investigaciones que hayan ido por ese lado? Sí, hay investigaciones y hay muchas que están en curso respecto de eso. Por un lado están los pacientes, digamos,
van a ser distintas según la gravedad del COVID que hayan tenido. Claro. Algunas consecuencias tienen que ver con lo físico, con la invasión directa del virus. Sí. La anosmia, la pérdida de olfato, Ujú. es una invasión del virus a nuestro sistema nervioso. Esto Sí, es claro. Lo que sí. pasa es que es leve, o sea, es muy molesto, puede ser hasta peligroso perder el sentido del Claro. olfato, pero Ujú. no deja de ser algo que no se relaciona con la muerte, ¿no? Por Ujú. supuesto que es banal. Después tenemos otras acciones indirectas del virus sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, aumentando la posibilidad de hacer trombos o coágulos que terminan dando un accidente cerebrovascular. Esto ya ahí es otro tema. Sí. Después, por acciones indirectas del virus, esta inflamación exagerada que en algunas personas se da, que puede terminar generando cuadros neurológicos también relacionados con el virus. Y después, todo lo que tenga que ver con lo emocional relacionado con las internaciones hospitalarias. Claro. Nosotros desde la internación domiciliaria lo que vemos, y ha sido algo muy satisfactorio para los pacientes, es aquellos pacientes que podían volver a su domicilio Ujú. tempranamente, por supuesto si estaban en condiciones clínicas Claro. de volver a su domicilio y recibir los cuidados que necesitaban en su casa, siendo por supuesto médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, lo que ese paciente requiriera, el ánimo de esta gente que podía volver tempranamente a su casa y el impacto sobre su psiquismo y sobre su emoción realmente fue mucho menor que el permanecer internado. Tal cual. Mire, las cosas que uno Sí, empieza a entender, ¿no? Sí. A partir de esto, y ustedes como científicos, como especialistas, y nosotros de este lado como ciudadanos. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encantaría poder hablar un rato más. Nos corre el tiempo, pero bueno, queríamos hablar con una especialista en este Día Mundial del Cerebro. Así es que muchas gracias. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Un Gracias, abrazo Gabriela, grande. ha sido muy clara. Ahí escuchábamos a la doctora Gabriela Ferretti, divulgadora científica del grupo Medihome y médica neuróloga. Bueno, hay que cuidarlo al cerebro, ¿no? Porque ahí uno le da prioridad a otras cosas y dijo, es lo más importante de nuestro cuerpo es el cerebro porque es lo que activa Claro, todo, ¿no? y es el motor, ¿no? Es el motor. El motor que ayuda para cualquier aspecto cognitivo, para la toma de decisiones, para el habla, para poder moverse y demás. Interesantísima la entrevista.